su afán de descubrir e investigar los fenómenos y hechos que le inquietan, ha creado instrumentos que facilitan su estudio. Uno de ellos, el microscopio. A través del microscopio podemos ver cosas que no se pueden observar a simple vista. La palabra microscopio proviene del griego mikros, pequeño, contrario a macros, grandes, escopio, que significa observar. Las lupas son microscopios simples porque tienen un solo lente. Pueden aumentar hasta 40 veces el tamaño del objeto observado. Cuando se quieren observar mayores detalles, se usa un microscopio compuesto, que es un sistema formado por varios lentes que permite ver formas imperceptibles al ojo humano. Para que un objeto pueda observarse mediante un microscopio compuesto, debe ser casi transparente. En estos aparatos la luz ilumina desde abajo y pasa a través del objeto observado. Por eso la muestra debe ser muy delgada. El microscopio, al igual que la mayoría de los instrumentos y dispositivos, ha sufrido transformaciones. Ha evolucionado y hoy en día se construyen sofisticados microscopios capaces de aumentar hasta 100.000 veces una estructura celular, como es el caso del microscopio electrónico. Historia y evolución. Maravilloso fue la palabra que marcó el nacimiento de la biología moderna. El científico sacó cuidadosamente un delgado tubo de vidrio con una pequeña gota de cieno verde de la superficie de un lago y lo pegó con cera en la aguja de su pequeño microscopio de una sola lente. Girando un pequeño tornillo, colocó el pequeño tubo cerca de su lente hasta que la imagen se hizo clara y quedó enfocada. Era el mes de agosto de 1674 y había nacido la microbiología. Cuando Anton van Leeuwenhoek, fabricante de paños holandés, hizo este notable descubrimiento, los microscopios ya tenían décadas de existir. Leeuwenhoek fue el primero en observar microorganismos en una gota de agua y dibujarlos. En 1590, en Holanda, Zacharias Hansen, hijo de Hans Hansen, descubrió que si se sobreponía una lente de otra, esto contribuía a aumentar el tamaño de la imagen observada. Descubrió que dos lentes juntas aumentaban más que una. Zacharias Hansen y su padre construyeron un instrumento con dos tubos concéntricos deslizantes y una lente en cada extremo. Tenía un aumento de casi 10 veces el tamaño real. Así fue como se inventó entonces el microscopio compuesto. Fue hacia 1600 cuando Galileo Galilei utilizó cristales de aumento en un tubo de plomo o cartón construido por él mismo para estudiar el cielo. Galileo buscaba ver más allá de los astros los cuerpos que hay en el espacio. Aunque Galileo Galilei no destacó por sus estudios microscópicos, sí lo hizo por la aplicación de las lentes en diversos aparatos, como el telescopio y este microscopio. A mediados del siglo XVII, los microscopios compuestos fueron muy comunes entre los investigadores adinerados. Más que instrumentos científicos, eran juguetes recreativos para los aristócratas. Algunos de los más finos fueron hechos en Londres y construidos de cartulina y madera con un fino recubrimiento de laca. El microscopio compuesto había llegado a ser el instrumento más familiar de los gabinetes científicos. Con Leeuwenhoek y su microscopio nació la microbiología, el estudio de los microorganismos. A esta ciencia se dedicó hacia 1850 el químico francés Louis Pasteur, quien realizó varios avances en biología. El microscopio era de unos 8 centímetros y debía sostenerse frente a los ojos. Leeuwenhoek construyó más de 500 de estos diminutos instrumentos, con los que observó sus animálculos, protozoarios y microbios, y células de sangre, de esperma, de plantas, hongos y algas. Desde entonces y hasta nuestros días, el microscopio compuesto no ha cesado de perfeccionarse, incorporándole mejoras, revólver portaobjetivos, visión binocular, iluminación halógena de gran rendimiento, filtros polarizados, equipo de contraste de fase, microscopio de contraste interferencial, microscopio de luz ultravioleta, etc. Avances. Siglo XVII, 1665. Giuseppe Campana genera un salto cualitativo ya que construye un microscopio de 9 centímetros donde el avance sustancial lo aporta un mecanismo de tornillo que facilita el desplazamiento mejorando notablemente la calidad del enfoque, y una base circular de madera con un orificio central que permitía observar por transparencia. 1668.
Eustachio Divini, en Bolonia, Italia, desarrolla un microscopio compuesto de mayor porte. El sistema estaba basado en tubos telescopados. En la parte superior del mismo colocó dos lentes enfrentados de su lado convexo, mientras que en la parte inferior ubicó un lente montado sobre madera. La estructura estaba sostenida sobre un pie metálico. 1670. Christopher Koch y Robert Hooke, uno aportando la construcción y otro el diseño, son los responsables de la creación de un microscopio compuesto de 50 centímetros. Fue con uno de esos finos instrumentos que Robert Hooke vio por primera vez las células vivas en 1663 en una muestra de musgos. Poco después, ese mismo año, hizo su más famosa observación microscópica con delgadas secciones de corcho, observando que estaban formadas por unidades huecas una al lado de la otra, como celdas de un panal de abejas, y las llamó células. 1680. La estructura microscópica del tejido óseo es observada a través de un microscopio simple por Juan Crisóstomo Martínez. Condensadores y objetivos con elementos inmersos en glicerina para microscopios, a la vez que supervisaba los procesos de investigación y conducía sus propios proyectos sobre óptica y cristalografía. Fue el responsable del agregado de fluorita en los cristales para eliminar completamente
la aberración cromática que habría de permitir el desarrollo de los objetivos apocromáticos. En 1880 construye el ocular ortoscópico, formado por 4 lentes en 2 grupos que corrige muchos defectos que tenían los microscopios anteriores. Mejora la microscopía de inmersión, sustituyendo el agua por aceite de cedro, que proporcionan una imagen luminosa y nítida, sobre todo en distancias focales cortas. En el siglo XIX se realizaron grandes progresos en los sistemas ópticos y la microscopía en general. Hasta principios de este siglo fue imposible evitar la dispersión de la luz en sus colores componentes en la fabricación de microscopios. Este fenómeno, conocido como aberración cromática, producía una imagen borrosa y coloreada. A finales de este siglo XIX, los microscopios empezaron a adquirir la forma que tienen en la actualidad, y la aparición de los grandes microscopios requirió de sistemas de iluminación más perfeccionados. Desde el año 1900, los microscopios se han modificado poco en sus principios fundamentales, pero mucho en sus detalles. Estos perfeccionamientos incluyen la incorporación de varios objetivos, cada uno de aumento diferente, roscados a un tambor giratorio o revólver. Otra importante innovación la constituye el soporte con un tubo fijo inclinado y mandos montados debajo de la platina. Una ventaja de este sistema es que la platina permanece de manera horizontal. En 1935, Fritz Zernike inventó la técnica del contraste de fase, que hace posible la observación de especímenes antes invisibles. Tipos de microscopios. Hoy en día hay varios tipos de microscopios. Básicamente se pueden clasificar por el tipo de iluminación que emplean. Estos pueden ser microscopios que utilizan como fuente de iluminación radiaciones de luz invisible y microscopios que utilizan como fuente de iluminación el espectro de luz visible. Los microscopios que funcionan con el espectro de luz visible son de 2 tipos. Los simples, que consisten en una lupa o una lente convergente que puede ir montada de diferentes formas según la finalidad que se le destine. Y los compuestos, que son instrumentos ópticos que tienen como misión aumentar el tamaño de los objetos que son realmente muy pequeños. Estos también a su vez se dividen en microscopios monoculares y binoculares. El microscopio monocular consta de un tubo ocular y se llama así porque la observación se hace a través de un solo ojo. El microscopio binocular lleva 2 tubos oculares para poder observar con ambos ojos. Se compone de 2 objetivos y de 2 oculares. Esto presenta ventajas tales como mejor percepción de la imagen, más cómoda la observación y se perciben con mayor nitidez los detalles. Microscopio de campo oscuro. Este microscopio está provisto de un condensador paraboloide que hace que los rayos luminosos no penetren directamente en el objetivo, sino que iluminan oblicuamente la preparación. Los objetos aparecen como puntos luminosos sobre un fondo oscuro. Microscopio electrónico. En 1932, Bruchet y Johnson construyeron el primer microscopio electrónico a base de lentes electrostáticas. Este utiliza un flujo de electrones en lugar de luz. Consta fundamentalmente de un tubo de rayos catódicos. Para finalizar con lo que es la historia y los avances del microscopio, podemos decir como conclusión que con su uso el ser humano descubrió un mundo hasta ese momento inédito y se dio cuenta de que convivimos con bacterias, virus y otros agentes infecciosos que son responsables de un sinnúmero de enfermedades, cuyas causas hasta ese momento eran desconocidas. Esta invención fue el punto de partida de una gran variedad de avances en el mundo de la ciencia. Mediante el uso del microscopio, en la investigación científica se logró conocer y experimentar con los diferentes microorganismos que causan las enfermedades infecciosas. Esto contribuyó a mejorar la salud pública, ya que se establecieron estrategias y planes de sanidad y se descubrieron medicamentos para combatir a los microbios y las bacterias, lo que dio marcha a la bacteriología. Asimismo, aportó la posibilidad de analizar nuestra sangre, con el descubrimiento de los glóbulos rojos y blancos, que supuso un fuerte avance en el mundo de la medicina.